Dios les guarde. Vamos a dar lugar a lo que la palabra de Dios crea en nuestras vidas. Así como están sentados, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Amén. Amén. Dios es bueno. Señor Dios, amado Dios, gracias. Te bendecimos, te glorificamos, Señor. Sabemos que solamente la gloria y la honra es para ti, Señor. Tú eres el que nos has llamado de las tinieblas para llevarnos a tu luz admirable. Te agradecemos esa hermosa obra en nuestras vidas, por cada uno de los que hoy están aquí, Señor, reunidos, porque la obra de tu Espíritu Santo sigue convenciendo el corazón de los hombres, y los corazones que son conforme a tu voluntad, mi Señor, son corazones dispuestos a hacer tu obra maravillosa que tú nos has enviado a hacer, mi Dios, que es ser luz en medio de las tinieblas, mi Señor. Tú nos has mandado a hacer testimonio genuino, Señor, para ir y hacer cosas maravillosas. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor, porque sé que hoy nos has reunido como una familia con un solo propósito, Señor: vivir en amor, vivir aceptándonos los unos con los otros. Tú nos has enviado con un solo propósito, Señor: ser una unidad, ser un mismo cuerpo. Gracias, mi Señor. Bendice tu obra, mi Señor. Glorifícate hoy en este lugar, en cada uno de los corazones. Sé tú, mi Señor, haciendo tu obra. Padre, en el nombre de Jesús, que toda consideración humana, Señor, pueda ser reprendida, mi Señor, en tu nombre, y que solamente tú seas el que toma este lugar, que solamente tú seas el digno de recibir la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, mi Señor, que tu palabra, Señor, que hoy es transmitida, mi Dios, como espada poderosa de dos filos, Señor, penetre en cada uno de mis hermanos. Gracias, mi Señor, y sabemos que tu palabra jamás se regresa a ti vacía. Gracias, mi Señor. Gracias por aquellos corazones que en sus casas están, mi Dios, y que son parte de esta congregación, y que el día de hoy, mi Señor, por alguna u otra razón no están aquí. Inquiétalos, mi Señor. Pero nosotros que estamos aquí, mi Señor, abrázanos, consuélanos, satúranos, renuévanos, redirecciónanos y danos de tu Espíritu Santo, danos de tu presencia en nuestros corazones. Gracias, Dios. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Gracias a Dios por la vida del pastor Gustavo Reséndiz, por su esposa, su familia, el pastor Julián Neiva, su familia. Gracias por la invitación. Gracias a cada uno de ustedes. Dios les siga guardando y dándoles la fortaleza de estar aquí. Una vez compartía con unos hermanos y me ponía a pensar de los testimonios que algunas personas traen a sus vidas y dicen: es que yo he visto a las personas que son sanadas en el instante. Yo he visto a personas que son inválidas y por cuestión de no caminar y se levantan, donde hay testimonios de donde muertos han resucitado, testimonios fuertes, milagros que son sobrenaturales, milagros que a veces nosotros no los tenemos en una condición de poderlos ver de una manera genuina. Y platicando con el Señor le decía: ¿por qué yo no he tenido la oportunidad de experimentar uno de esos milagros sobrenaturales? Yo sé que es un Dios milagroso, yo sé que Dios, y he tenido testimonios de hermanos que han sanado, que han sido liberados, que han sido restaurados, que dentro de su situación económica Dios les ha proveído. He visto cómo la gente se levanta, pero así ver algo que ya sea sobrenatural a la vista del ser humano, no he tenido esa oportunidad, pero creo que Dios lo hace. Pero una vez estando con el Señor me decía: ¿por qué no he tenido la oportunidad de ver que a lo mejor a una persona que le falte un dedo, de repente le nazca, ¿no? Así, wow. O de esas personas que a veces les hacen falta unos molares y el Señor ha venido a dar molares de oro o de marfil. Esas
cosas sobrenaturales de poder ver a una persona que no camina y de repente el Señor la hace caminar. Y le decía, Señor, ¿cuándo va a pasar eso? ¿No? ¿Cuándo mis ojitos van a poder experimentar eso? Y me decía, ¿sabes cuál es el mayor milagro? Y yo decía, que hoy tú estés aquí. Eso es lo más sobrenatural, porque ¿sabes qué batalla existe entre lo espiritual y lo carnal para que hoy tú estés aquí? ¿Sabes qué batalla hay? Para que haya una resistencia, para que tú te puedas quedar en tu casita cómodo, para que tú puedas tener otros planes, seguirte a hacer otras cosas. ¿Sabes qué batalla existe? O sea, hay alguien que va a poner todo en tu vida para que hoy tú no estés aquí. Todas las veces que haya reuniones aquí en este lugar, o donde se reúnan ustedes como una comunidad que viven una vida en Dios por medio de su amor en Jesucristo, cuando tú luces esa puerta para estar en comunión y para hacer viva la palabra de Dios que dice, donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí tú estás siendo partícipe del mayor milagro que puede existir en tu vida. Nunca vas a poder comparar un milagro así, porque el hecho que nosotros estemos en la presencia del Señor, en donde Él está en medio, ahí es donde surge el milagro que a lo mejor tú vas a poder experimentar y tú necesitas. Entonces, gloria a Dios por sus vidas, hermanos, gloria a Dios por sus vidas. Me es de gozo, de gran gozo verles. Algunos les conozco, a otros no mucho, pero Dios les dé fortaleza en todas las cosas que hagan, y este es el mayor milagro, hermano. Ya no esperes ver ningún otro milagro no, hermano, que tu vida, que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, que tú tengas un lugar allá en la morada celestial. Déjame decirte que es el mayor milagro que puedes experimentar, pero para todo eso sabemos que necesitamos ser contundentes, ser personas que permanecen. Amén. Vamos a lo que el Señor trae a nuestras vidas. Primera carta a Timoteo. ¿Ok? Sabemos quién es Timoteo. Timoteo, todo dejen, bueno, nada más tengan sus Biblias ahí. Vamos a ver Timoteo 4, primera Timoteo 4, y vamos a recordar algo de lo que Timoteo nos muestra como persona. Sabemos que este libro principalmente se escribió ahí por el año 63-65 después de Cristo, cuando el apóstol Pablo estaba encarcelado. Esta carta fue escrita de Pablo hacia Timoteo. Timoteo, ¿quién era? El discípulo de Pablo. ¿Ok? Y es algo maravilloso, porque más o menos esta carta la escribió cuando ya llevaban 15 años de conocerse. O sea, Pablo y Timoteo ya llevan 15 años de conocerse, y si en esta carta todavía le dice jovencito, podemos pensar que lo conoció Pablo como ahí de los 12 años. Entonces, para los 12 años más 15, podemos decir que cuando tenía 27, y entonces todavía lo consideraba un jovencito, pero porque lo vio nacer. ¿Ok? Lo vio nacer dentro del Evangelio. Pero ¿quién fue Timoteo? Timoteo fue un hombre que sus padres, uno fue griego y su mamá fue judía. ¿Ok? Pero ¿por qué cuestiones no lo sabemos? Solamente fue educado bajo el techo y bajo la enseñanza de su mamá y su abuelo. ¿Ok? Entonces, de ahí nosotros tenemos que darnos cuenta que qué importante es la familia, ¿verdad? Qué importante es la familia. Timoteo pues no tuvo la oportunidad de tener el vínculo de la unidad de su paternidad, pero sabemos que Dios fue bueno, y por eso yo creo que Él abrió su corazón tanto a la necesidad paternal que vio a Pablo como a su padre, un padre espiritual, un padre que llenó todas sus expectativas. Nosotros vemos en la historia del libro de los Hechos, dice que cuando Pablo conoce a Timoteo y ve el corazón de Timoteo, dice que lo toma y lo circuncida, ¿no? Esto es algo maravilloso, porque se entiende que Timoteo fue de alguna manera instruido un poco en el contexto judío, pero si hubiera sido instruido en el contexto judío, él hubiera sido circuncidado desde el 8º día, y vemos que esa situación no aconteció.
porque él es circuncidado hasta después. O sea que prevalecía más la cultura griega, independientemente que haya sido instruido por su mamá judía, pero era más el conocimiento que fue circuncidado hasta 12 años, podríamos pensarlo, más o menos. Bueno, pero fuera del tiempo del orden de Dios. Amén. Circuncidar. O sea, los niños se circuncidaban chiquitos porque pues, un niño chiquitito pues es un pacto, es un pequeñito que a lo mejor no tiene vergüenza, que dentro de la enseñanza judía sabemos que es el pacto de Dios para con los hombres. Esa es la circuncisión. Y no vamos a entrar mucho en tema, pero imagínense, ya un hombre de 12 años, ¿cuántos años tienes, Joshua? 13 años, haz de cuenta, Joshua. Y que yo llegara ahorita y le dijera, a ver, desnúdate, Joshua, ¿te desnudarías delante de mí para ver si estás circuncidado o no? No, ¿verdad? Claro que no, porque ya llega una edad en la que pues, nuestro cuerpo es privado, es único. Sin embargo, aquí vemos que Timoteo fue capaz de descubrir su vida, fue capaz de desnudarse delante de un varón para que fuera circuncidado por él, y eso lo hace llevarlo a algo que Dios quiere con nuestras vidas. Cuando dice que nosotros ya no necesitamos ser circuncidados de carne, sino ser circuncidados de corazón, es porque el Señor quiere que nosotros abramos nuestro corazón, nos desnudemos delante de Él, no tengamos vergüenza delante de Él. Aleluya. Eso es lo que sucede cuando uno circuncida su corazón, se desnuda, no le da vergüenza. Y fue lo que pasó en Timoteo y en Pablo. Amén. Entonces, por eso Timoteo es un varón, pues gloria a Dios por la vida de este varón, de Timoteo, ¿verdad? Y la carta a Timoteo, en su primera parte, es una carta completamente de disciplina. De disciplina. Es una carta disciplinaria. Timoteo estaba a cargo de la iglesia de Efeso. Efeso era una de las iglesias ordenadas, pero donde había un conocimiento gnóstico. ¿Saben lo que es un conocimiento gnóstico? El conocimiento gnóstico es, la doctrina gnóstica es la doctrina del conocimiento, donde la gente pensaba que entre más conocías, más tenías la posibilidad de ser salvo. Cuando en un contexto somos salvos, ¿por qué, hermanos? Amén. Somos salvos por gracia, por fe, por la fe en el Hijo de Dios. Entonces no necesitas conocer mucho, solamente depositar tu fe en aquel que dio su vida por ti en un madero, para que entonces la acta de decretos que estaba en tu contra, que era la que te llevaba a tener una muerte segura, ha sido clavada en una cruz, para que entonces tu vida ya no sea más condenada a la muerte, sino cuando tú crees en el Señor Jesucristo, a quien murió por nuestros pecados, por medio de esa fe en aquel hombre, nosotros ya no morimos, sino que así como Él fue levantado de entre los muertos, así también nosotros juntamente seremos levantados de entre los muertos cuando muramos, mis hermanos. Pero es por la fe en el Hijo del Hombre, es por la fe en el Hijo de Dios. Entonces, la iglesia que iba a tomar Timoteo era una iglesia en donde estaba esa cultura, y donde de alguna manera, pues Timoteo, si estamos hablando de 27 años, pues había gente más grande, más conocedora. Sabemos que es un contexto de una civilización romana, donde están los griegos, donde está el conocimiento, no nada más del gnosticismo, donde quieren quitarle la deidad de ser Dios a Jesús. Ellos querían partir y decían, no, Jesucristo es un hombre igual como todos nosotros. Sí, a lo mejor es investido de poder y de Dios, pero hasta ahí. Pero entonces estaba esa lucha en el creer si verdaderamente Jesucristo era el Hijo de Dios. Yo te voy a decir, mi hermano, Jesucristo es Dios. Amén. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Jesús es Dios. Es algo que tienes que tener tú en tu mente. Yo les comparto a los hermanos quién es Dios, quién es Dios. Y a veces la gente no sabe quién es Dios. Tú tienes que saber que Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es la Trinidad, es el Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, que tú lo puedes ver en la Escritura. Desde el principio Dios estaba ahí, el Verbo estaba ahí y el Espíritu se movía ahí.
necesidad que nadie lo crea. Él es. Que alguien lo cree, lo haga, lo invente. Él es. Dios es. Ese es tu primer paso. Convencimiento. Saber quién es Dios, mi hermano. Entonces, una carta disciplinaria, ¿por qué, hermanos? Porque a pesar de que yo era una iglesia que llevaba tiempo, aquí no aplica a lo mejor al contexto en el que estamos, porque estamos en una iglesia naciente, pero sin embargo Pablo sí era una persona que apenas sí iba a ser cargo de esa congregación. Y para eso tenía que tener bases disciplinarias para poder corregir e instruir la iglesia de Éfeso. Amén. Entonces, hay algo maravilloso porque en el versículo 4, en el capítulo 4, hermanos, que es el que vamos a tomar para esta palabra que Dios trae a nuestros corazones. Hay un tema que dice buenos ministros de Jesús. Amén. Todo cristiano necesita ser un buen ministro de Jesús. Aleluya. Amén. Todo cristiano necesita ser un buen ministro de Jesús. Amén. Y nosotros tenemos que saber que un ministro es un diácono. Y para aquellos que decimos que un diácono, ¿qué es? Pues bueno, un diácono es un servidor. Y para aquellos que dicen que es un servidor, pues es un sirviente. Y para aquellos que dicen que es un sirviente, pues es un mayordomo. Alguien que tiene a cargo una función, una responsabilidad. Alguien que trabaja para alguien. Pero ¿saben qué es lo más importante? Que si tú te metes más a fondo a todo esto de qué es un ministro, yo concluyo con una palabra en su contexto original que se llama: un diácono es aquel que levanta polvo. Y tú dices, ¿eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver un diácono con aquel que levanta polvo? Y yo decía, pues yo tampoco le hallo ninguna relación a ninguna de las dos situaciones. Pero entonces el Señor me decía, mira, haz de cuenta que cuando tú vas caminando, tú vas levantando polvo. Pero cuando tú levantas polvo, haz de cuenta que nosotros, ¿qué somos? ¿De dónde salimos nosotros, hermanos? ¿De dónde fuimos creados nosotros? Nosotros fuimos creados de la tierra. Entonces somos polvo. Entonces un diácono es aquel que cuando va caminando va levantando polvo. Entonces un servidor es aquel que cuando va caminando va levantando a otros. Aquel que sirve es aquel que da su vida por otro, para que ninguno se quede caído, mutilado, sino que nosotros tengamos la oportunidad de ir levantándonos por lo que nosotros somos, por lo que nosotros experimentamos. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, la palabra es: seamos buenos ministros de Jesús, aprendamos a ser hombres que levantemos polvo, que ayudemos a otros. Y la pregunta es: ¿cómo ser buenos ministros del Señor? ¿Cómo ser buenos levantadores del polvo? ¿Verdad? ¿Cómo ser hombres que agraden a Dios? Y Timoteo 4:6. Hermanos, en su casa si pueden leer toda la primera carta de Timoteo, léanla. Son nada más 5 capitulitos. La verdad es una carta hermosa, disciplinaria en el ámbito espiritual. Completamente disciplinaria en el ámbito espiritual. Eso les va a dar mucha fortaleza. Nos va a dar mucha fortaleza, nos va a enriquecer. Y ahorita nosotros vamos a tomar 3 versículos de esta carta y del capítulo 4, pero ustedes en su oportunidad lean en su casa un capítulo por día. Esa es su tarea de esta semana, de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. 5 capítulos, 1 para cada día. Léanlos. Amén. Y el Espíritu de Dios nos va a revelar si hicieron su tarea. ¿Son 6? ¿Son 6? Ah, bueno, miren. 6. Está bien. Hasta el sábado. Hasta el sábado. 1 Timoteo 4:6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Amén. Nuevamente, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena
una doctrina que has seguido. Gloria a Dios. Entonces nosotros, para ser buenos ministros, necesitamos, hermanos, enseñar a los hermanos. Enseñar a los hermanos que los nutrientes de la palabra y de la buena doctrina. Y esa buena doctrina es una doctrina que nosotros tenemos que seguir. ¿Ok? Entonces, primero tenemos que aterrizar en enseñar. Tenemos que aprender a enseñar nosotros. Amén. Enseñar, tenemos que darnos cuenta que es algo como que nosotros tenemos que proponer en nuestro corazón para hacer algo. Es establecer, es seguir. Y aquí, encontrando su naturaleza de lo que es enseñar, encontré esta palabra que es para colocar debajo. Enseñar es para colocar debajo. Y nosotros vamos a la palabra de Hebreos 12:2, hermanos. Mateo 7:24-27. Y dice la escritura: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra ella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la tierra. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Ok, entonces la enseñanza aquí, entrando a la postura de para colocar debajo, una enseñanza tiene que ser algo que se establece ¿desde dónde? Desde cimiento, hermano, desde abajo. Enseñar es construir y es edificar en aquel que es la piedra angular, que es Jesucristo. Y es cimiento, hermano. Nosotros no podemos poner lo que hemos aprendido, nosotros no podemos compartir lo que hemos aprendido nada más por encima. Tiene que ser algo profundo. Y para que nosotros enseñemos y profundicemos, tenemos que estar profundos nosotros. Nosotros tenemos que tener esa profundidad. Nosotros tenemos que ser capaces de compartir lo que hemos aprendido. Y quien comparte lo que ha aprendido, hermano, es una persona que se le considera alguien prudente, alguien sensato. ¿Quieres tener algo sólido, hermano? Abajo. Empieza desde abajo. Construye desde abajo. Renuévate. Para que entonces eso que está en tu vida, ¿qué va a hacer? Por ahí decimos nosotros: ¿quién va a aprender de mí? ¿Qué puede ver en mí? El levantar polvo quiere decir que tú no estás esperando que alguien te siga. Y por ahí dicen que nuestros hechos hablan más que nuestras palabras. Tú caminas y simplemente el polvo se va levantando. Tú edificas no para otros, sino para quién, para nosotros. Y en la medida en la que nosotros edificamos, hay quien nos está viendo. Siempre alguien nos va a estar viendo. Siempre alguien va a tener una referencia de nosotros. Y eso es maravilloso. Y eso es lo que mayormente se enseña. Una vez nos compartieron que nuestra juventud no necesita información para ser instruida. En la actualidad nuestra juventud ya no necesita información para ser instruida, porque lo que tú le dices 2 por 2, ellos ya saben 2 por 3. Porque nuestra información nuestro sistema de información virtual ya les da a los jóvenes y a las nuevas generaciones todo lo que quieren aprender. ¿Saben qué es lo que necesitan ahora nuestros jóvenes? Algo que se llama honestidad. Ejemplo. No que les enseñes, no que les pongas conocimiento. No, para eso ellos ya agarran la tablet y te enseñan a usarlo. Y te dicen dónde encontrar lo que quieres saber y hasta lo que no tienes que saber. Pero ellos necesitan ver el reflejo de una enseñanza genuina, de algo que nosotros sugerimos para que ellos hagan. Algo que cuando surte fortaleza, cuando surte firmeza, cuando está bien cimentado, cuando ese valor no se dobla con cualquier cosa. Entonces, necesitamos enseñar, hermano,
necesitamos instruir, pero ¿qué necesitamos enseñar y qué necesitamos instruir? Ahora sí, pues la palabra de fe, ¿verdad? La palabra de fe, y aparte tenemos que compartir la buena doctrina que nosotros seguimos. No podemos enseñar nada más doctrina que es como un címbalo resonante. Amén. Y eso vamos a verlo aquí en la escritura. Vamos al libro de 1 Corintios 13:1. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Amén. La doctrina tiene que ser algo que seguimos nosotros. Lo que enseñamos tiene que ser algo que practicamos nosotros. Porque si no lo hacemos, podemos ser lo mejor en muchas cosas. Y podemos practicar lo que hasta luego doctrinalmente nos enseñan. Pero aquí el apóstol Pablo le dice: pero si todas las cosas que tú haces no las encierras en el mayor fundamento de Dios, que es el amor, de nada sirve. Si la doctrina no va pegada con el amor, unida con el amor, viene a ser como címbalo que nada más suena, ¿verdad? Y todavía mayor dice aquí, dice: y tenemos que ser nutridos con la palabra de la fe. ¿Y la palabra de la fe qué es, mi hermano? Jesús. ¿Jesús quién es? El autor y el consumador de la fe. Y dice Hebreos 12:2, ahora sí, en el que les había compartido hace rato. Hebreos 12:2, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Entonces, aterrizamos, hermanos. Para ser buenos ministros de Jesús, buenos servidores de Jesús, tenemos que aprender a enseñar el fundamento de la palabra, de que Jesús es fiel y verdadero, y que esa palabra no nada más sea expuesta por palabra, sino por ejemplo. Amén, aleluya. Levantemos polvo, enseñemos, edificación, lo principal. Dios por sobre todas las cosas. Dependemos de Dios, no dependemos de otra cosa. No dependemos de otra cosa. Esto no es parte de la palabra, pero ahorita que estamos en alabanza, y yo creo que es el momento preciso para contemplárselos y compartírselos. Cuando Esteban fue tomado como un sirviente de las mesas, nada más para ponerlas, tenía que cumplir ciertos requisitos. Y dentro de esos requisitos es que tenía que ser lleno del Espíritu Santo. Y a veces nosotros pensamos: pero el nombre del Señor como que es muy recia, muy dura, muy exigente, muy doctrinal, muy disciplinaria, muy todo. Pero te voy a decir algo, hermano: si no fuera así, de nada sirve. No tendríamos nosotros la fortaleza, porque ¿saben qué es lo que pasó después de que Esteban fue sometido a esa prueba? Porque me asusté, perdónenme, es que ya no me voy a acercar allá porque sentí la... Esteban, hermanos, Esteban fue un hombre escogido, pero para escoger a Esteban había muchos otros. En ese momento en el libro de Hechos nos marca que tenían que escoger a hombres que fueran capaces de servir nada más las mesas en una comunidad donde yo creo que eran más de 300, porque ¿cuántos se convirtieron en el día del Pentecostés? Entonces eran muchos. Y solamente de esos escogieron algunos, más o menos, no recuerdo, me parece que 10 para que sirvieran las mesas. Pero estos 10 tenían que reunir ciertos requisitos, porque era necesario reunir ciertos requisitos, hermanos. A veces nosotros queremos tomar un lugar en la congregación y a veces la iglesia se ha vuelto de dedazo. Estamos como en el gobierno, estamos como los líderes políticos, que nada más es familiar y órale, véngase. Tú me caes bien, era recomendado, vente, aunque no sepa hacer la función. Y ahí están puestos gentes que no tienen una enseñanza, que no tienen algo básico, algo soportable. Y
Y ahí está nuestro país. Ahí está nuestro país, ahí vemos nuestro país, pero igual, en nombre del Señor, el Señor no quiere que el cristianismo sea así como que, ahí está el cristianismo. No, sí hay muchas religiones y nosotros podemos ver muchas religiones en donde las señalamos y decimos, es que eso está mal, es que ahí hacen eso mal. Ok, échale la culpa a la institución. ¿Y tú? Cuando aquí el fundamento somos nosotros. Y Esteban, es tan maravilloso su testimonio. ¿Saben por qué? Porque no nada más Dios guardó su vida, lo llenó, lo escogió, sino que el requisito de que él fuera lleno era el requisito para que en el momento en el que el Espíritu de Dios empieza a hacer algo notorio en tu vida, con poder y con autoridad, tú vas a estar en peligro de muerte. Y cuando Esteban descubrió la obra del Espíritu poderoso de Dios en su vida, dejó de servir las mesas para irse a predicar. Y predicó con tanto denuedo, mi hermano, que hasta fue celo para el mayor fariseo de fariseos, Pablo. Porque yo creo que hasta él se impactó de ver la manera en la que el Espíritu Santo lo llevaba a compartir las buenas nuevas de Jesucristo. Y que aún él, sometido ante la muerte, en ningún momento tuvo miedo de padecer la muerte. ¿Por qué el Señor que quiere tanto del cristiano? Para que el cristiano sea capaz de que si fuera posible soportar la misma muerte. Porque si entonces eso no llega a nuestra vida, nosotros somos hombres que nos encontramos en la primera etapa de Pedro. La primera etapa de Pedro antes de ser lleno del Espíritu Santo es aún profetizado. Yo no lo conozco. Yo no lo conozco. Gloria a Dios. Número 2, hermanos. Para ser un buen ministro del Señor Jesús. Para ser un buen ministro del Señor Jesús. Número 10. Primera de Timoteo 4:10. Estamos en Primera de Timoteo, hermanos. Seguimos en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 4:10. Dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Aleluya. Amén. Entonces, para ser buen ministro de Jesús, hermano, necesitamos trabajar y sufrir oprobios. ¿A cuántos les gusta trabajar, hermanos? Y el trabajo no es bueno, porque dice por ahí, ¿verdad?, que si el trabajo fuera bueno, pues no pagarían por él. Pero necesitamos trabajar, hermanos. Necesitamos cansarnos. Necesitamos aprender a labrar la tierra, a manejar las situaciones. ¿Qué dice Mateo 11:28, hermanos? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así es. Hay quienes trabajamos jornadas nada más laborables, pero el trabajo en el Señor es algo que en su contexto original termina agotado. Cánsate, fatígate, porque no estás desgastando tus fuerzas en ti, sino en mí. Aleluya. Para mí. Amén. Aleluya. Y yo jamás voy a dejar a ninguno. Y hasta aquel que dé un vaso de agua a un pequeñito, le será recompensado. Y la mayor recompensa, ¿saben cuál es? Esta promesa, mi hermano. Que cuando nosotros llegamos al Señor, el cansancio no importa, porque nuestro descanso es Él.
El mismo Señor Jesucristo, cuando los judíos alegaban que el día de reposo era algo solemne, dice el Señor Jesús: olvídense de todas esas cosas, yo soy el día de reposo. Aleluya, amén. Pero es mandato de Dios: reposen, hermanos, reposen, reposen, tengan día de reposo. Yo sé que nuestra ciudad y nuestra vida actual es trabajar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo medio tiempo, porque sé que el otro medio tiempo se viene a la iglesia, ¿verdad? Pero es trabajar todo el tiempo, hermanos. ¿Y qué día descansan? El Señor Dios creó los cielos en 7 días, pero solo trabajó 6 y en el otro descansó. Solo trabajó 6 y en el 6º descansó. ¿Para qué? Para disfrutar su trabajo. No te canses de estar trabajando, descansa. Descansa, mi hermano. Descansa. Descansa, pero para ser un buen ministro de Jesús tienes que trabajar. Y este trabajo, lo que no nos gusta a todos los cristianos cuando estamos en la obra del Señor. Porque trabajar en tu trabajo profesional y trabajar en la obra del Señor es algo bien diferente. Es algo bien diferente. No es lo mismo que te paguen con 500 pesos al que te paguen en fe, ¿verdad? No es lo mismo. No es lo mismo, hermanos. Entonces, por ahí dice, ¿no?, que hay que ver para ver cómo caminamos. Pero se sufre a todos. Ese es el trabajo del siervo de Jesús. Aleluya. Que se sufre oprobio. ¿Qué es sufrimiento? Es que nos van a avergonzar, se van a burlar de nosotros, nos van a vituperiar. Mira, nada más religioso. Nos van a marcar con un estandarte. Pero ¿saben qué es lo más importante? Que nosotros hacemos eso porque esperamos la salvación de Dios. Aleluya. Como humanidad, porque toda la humanidad está presta a recibir la salvación de Dios. Pero este pasaje es maravilloso porque si todos tenemos la oportunidad, porque al fin y al cabo Cristo murió por todos, o sea, Cristo no hizo acepción de personas, mis hermanos. Tú tienes que saber que cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, no estaba diciendo nada más: yo voy a perdonar a este que está al lado de mí, que ya se arrepintió. No, también el que estaba al lado y que no le pidió perdón, también estaba muriendo por él, mi hermano. También estaba dando su vida por él, porque él vino por toda la humanidad. Él vino por todo ser humano que es concebido y obtiene vida, porque su vida está en una condenación de muerte por causa del pecado. Y Jesús dice: yo me vuelvo pecado, no siéndolo, pero para que entonces el pecado ya no reine más sobre nosotros. Esa es nuestra esperanza. Eso es saber que toda la humanidad tiene esa oportunidad de ser salvo. Pero aquí el apóstol Pablo le dice algo maravilloso a Timoteo, dice: sí, pero ¿sabes qué? Principalmente esto pasará a los fieles. O sea que la salvación llega principalmente a los fieles, a los que creen, a los que confían en el pistis, que es la palabra original de creer, de fe, en el griego, que es pistis, que es confianza, que es fidelidad. Sí, y por ahí el Señor Jesús nos enseña las bienaventuranzas, ¿verdad? Bienaventurado aquel que por mi causa os vitupere, diciendo toda clase de mentiras. Hermano, no te preocupes. Si es que tú estás pasando persecución porque te están diciendo: ¿y a poco sí ya te están lavando la cabecita ahí en tu iglesia? Le dices: no, Jesús me lavó el corazón. Jesús ya me restauró. A mí nadie me está dando ahí lavados de cabeza, ¿verdad? No, mi hermano, no, mi hermano. Aquí el Señor Jesús viene a cambiar, dice el profeta: yo os quitaré vuestro corazón de piedra y os daré un corazón de carne, un corazón que pueda ser moldeado, que pueda ser transformado, el cual sienta. Eso es
lo que Dios hace, mi hermano, que aprendamos a sentir. Pero dentro del sentir, cuando sufres, no te preocupes. No te preocupes, hermano. Ya te lo anticipo, vas a sufrir para que no vayas a pasar sufrimiento, o yo creo que ya te lo habían dicho, y le digas, ay Señor, pero es que estoy sufriendo mucho, ya no puedo con esto. Vas a hacerlo. Pero tenemos una esperanza, amén. Tenemos una esperanza, mi hermano. Tenemos una esperanza que caminamos, porque en el momento en el que caminamos, nosotros vamos levantando polvo, hermano. En el momento en el que nosotros vamos caminando, vamos enseñando. En el momento en el que nosotros vamos caminando, siempre lo he compartido, es como una escalera, mi hermano. Nosotros vamos caminando, vamos subiendo escaleras, pero siempre hay alguien que va detrás de nosotros. A veces nosotros quisiéramos que los que primero nos siguen son nuestros hijos. Nosotros quisiéramos dar testimonio para que primero, atrás de mí, mi esposa, no, la esposa va a la de atrás de mí, los papás, y luego los hijos, y luego, pues el más querido de los amigos o del vecino. O sea, nosotros quisiéramos caminar y que todos vinieran aquí atrás de nosotros, que nos siguieran, pero no es así, mi hermano. La vida no es así. Pero déjame decirte que si tus papás no están atrás de ti, es porque a lo mejor hay alguien que te ve más y te sigue más de cerca que tus papás. Y que a lo mejor tus papás van por ahí en el octavo, sexto, séptimo, décimo. Pero van, pero ahí van. Pero hay una promesa de parte de Dios en nuestra familia, primeramente. Aleluya. Y ahí va, tú no te preocupes porque en el momento en el que volteas a ver, no ves a tu familiar más cercano en el escalón que sigue. No te preocupes por no verlo ahí. Ahí viene, pero a lo mejor hay alguien que te va siguiendo más de cerca. Y ese sí va detrás de ti. Y por él esfuérzate, por él camina, por él levanta polvo. Porque en la medida en la que tú vas caminando, vas a restaurar a alguien por la restauración que ya hubo en ti. Amén. Gloria a Dios. Entonces, concluimos. Número 3. Esto es lo más maravilloso. Esto es lo más maravilloso. Yo creo que este sermón es lo más. Todo es maravilloso, pero este es contundente, mi amor. Mis amores, ya les dije mi amor. Mis amores, dice el Señor. Entremos en la habitación de los amores de Dios. Ahí dejémonos seducir por Él. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos al número 2, hermanos. Y yo creo que esta palabra es una palabra para la juventud, ¿verdad? Y cualquiera que le quiera predicar a un joven, este es el caballito de batalla, este es el caballito de la ajedrez, tiene que salir ahí, ¿verdad? ¿Sí o no? Y pues ahí va, y quien se lo sepa, pues ya ni lea su Biblia, ya nada más téngalo ahí en mente, nada más que déjenme ahora yo lo encuentro, porque así de memoria tal cual viene aquí en la palabra de Dios. No lo tengo bien estrecho y no vaya a decir aquí herejías, hermanos. Entonces, 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, que nadie tenga en poco tu juventud. Un buen ministro del Señor, mi hermano, es alguien que da ejemplo. Un buen siervo del Señor es alguien que da ejemplo. ¿Y qué es ejemplo? Ejemplo es aquel que da una señal. Aquel que da una señal. No sé si ustedes han visto esas veces que en las películas, ¿verdad? Sale cuando está una persona ahí en una isla abandonada, de repente, ¿cuál es la señal? Pues ahí aventas la bengala, ¿no? Vamos, la bengala llega, es una señal. Esto es una señal. Hay algo que, un ejemplo te lleva a seguir algo, a identificar algo, a poder obtener algo. Cuando tú estás perdido, esa bengala te identifica, te encuentra, te da algo. Pero lo más maravilloso es que el ser ejemplo es saber que somos luz. Amén, aleluya. Que somos luz, somos luz. Hay dos
palabras que quiero compartirles. Primera de Juan 1:5. Primera de Juan 1:5, que dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿Ok? Ser ejemplo. Ser ejemplo es ser una señal. Y la mejor señal es la luz de Jesús. Porque en medio de las tinieblas, la luz resplandece. Entonces tenemos que aprender. Hay una canción muy hermosa que dice ahí el señor Marcos Witt, que dice: enciende una luz, ¿no? Déjala brillar. Es algo maravilloso esto, porque dar luz es dar una esperanza. Aunque ustedes no lo crean, toda la humanidad vive sin una esperanza. Y nosotros tenemos que ser ese ejemplo que da esa esperanza. No tenemos que limitarnos. Por ahí muchos decimos: es que ya le prediqué, ya le dije, ya. Y mucha gente dice: no, sí, yo creo en Jesús, no, sí, yo también, no, a mí no me hablas de religión, no. O sea, a veces nos desarman porque nos dicen no, o porque nos dicen yo también creo, o porque nos dicen tantas cosas. Pero el que crean en Jesús no quiere decir que sean discípulos de Jesús. Y nosotros tenemos la finalidad de ser buenos ministros de Jesús. Y la manera de ser buenos ministros de Jesús es que nosotros no tenemos que parar ni desmayar por todas las veces que tengamos la oportunidad, dice la palabra de Dios, hacer el bien, y mayormente a los de la familia de la fe, es mostrar la luz de Jesús. Siempre, 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 siempre es ser ejemplo, dar la luz de Jesús a otros. Porque hay gente que, aunque cree en Jesús, a veces sus días son iniciales llenos de tinieblas. Hay gente que se levanta sin esperanza, aunque cree en Jesús, y necesita a alguien que les diga que hay una luz en medio de su oscuridad. Y las tinieblas no prevalecen donde está la luz, pero la luz es por medio de todo aquel que cree en Jesús. Hermanos, seamos ejemplos, porque si nosotros somos ejemplos, estamos dando una esperanza a las personas. Y lo más tremendo es que esa luz va a traer a las personas palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén, gloria a Dios. Y nada más saqué de una manera rápido, como que complementos la palabra, la divinidad. Mi hermano, la luz en tu corazón, como lo decíamos desde el principio, la luz que tú tienes que compartir a otros principalmente es la palabra, principalmente es lo divino, es Jesús, el Logos. La gente no va a ver la luz con los libros de autoayuda, con los libros de Encuentra la Paz, con los libros de superación personal, porque tú seas la persona más conocedora y sabia, ni siquiera porque tú tengas un testimonio parecido a él. Veme a mí. O sea, dice el apóstol Pablo: sé imitadores de mí como yo soy de Cristo. Es bueno poder imitar a alguien, pero cuando esa persona lo puedes ver siendo una persona firme en Cristo Jesús. Pero al fin y al cabo, ¿a quién seguimos? A Cristo. ¿Quién es la luz? Cristo. ¿Quién es el que resplandece en medio de las tinieblas? El Logos, la palabra. Y esa palabra nos va a llevar a tener algo que se llama conducta. La palabra nos va a llevar a tener una vida llena de conducta. Una conducta es un comportamiento. Mis hermanos, tenemos que aprender. ¿Quieres ser un buen siervo de Jesús? Tienes que aprender a comportarte como es debido. Y no tener un comportamiento aquí en la iglesia y tener un comportamiento allá en la calle. Tenemos que aprender a ser genuinos de todos lados. Dice por ahí un autor, dice: ¿quieres saber si realmente una persona es verdadera cristiana? Venle a preguntar a sus amigos de trabajo. No les voy a decir dónde trabajo, hermanos. Hermanos, comportarnos, ¿qué quiere decir? También tenemos que saber cómo nos conversamos, nuestra forma de vivir, nuestro trato con hombres, con las personas. Esto es saber que tenemos que aprender una conducta correcta. Pero primeramente eso lo va a hacer ¿quién? La palabra del Señor.
Eso nos lleva a la conducta, luego de la conducta nos lleva al amor. ¿El amor qué es? Cuando sabemos ser ya personas con un buen comportamiento, hermanos, nuestro amor fluye de una manera natural porque es la caridad, es la buena voluntad, es que estimamos a las personas, es que tenemos una benevolencia para las personas. ¿Qué quiere decir? Que toleramos y que somos comprensivos. Yo les voy a platicar un testimonio rápido, pero mi esposa dice que yo soy intolerante. Y cuando me lo empezó a decir apenas ya hace un tiempo para acá, dije, Señor, ayúdame a trabajar en esta área de la intolerancia, si es que soy así, ¿verdad? Porque a veces nosotros no nos damos cuenta de cómo somos en algunas áreas de nuestras vidas, pero las personas que están a nuestro alrededor sí lo saben. Entonces la palabra de Dios dice, confesamos nuestros pecados los unos con los otros, los pecados, las faltas, las fallas, porque el pecado es cerrar al blanco. Entonces, hermanos, siempre tengan confianza. Aquí Dios ha levantado un cuerpo de liderazgo, el pastor Gustavo, el pastor Julián Leiva, sus esposas y el demás liderazgo que se vaya levantando aquí. Siempre ten la confianza para tener un corazón abierto y decirle, ¿sabe qué, pastor? Yo creo que en esta área yo fallo. Entonces, por eso es la necesidad de declarar nuestros pecados, porque entonces de esa manera oramos. Confesar los pecados no es para juzgarnos, sino es para levantarnos, es para poder orar los unos por los otros. Amén. Pero les voy a decir esto. Los pastores siempre le preguntan a la gente, ¿y cómo está? Y la gente que dice, bien. ¿Y cómo está? Bien. Toda la gente está bien. Pues nos quitan la chamba, hermanos. Ya no trabajamos nosotros, todos están bien. Toda la gente está bien. Difícilmente la gente es capaz de abrir su corazón y decir, ¿sabe qué, pastor? Siento que sí estoy fallando en esto, me siento mal por esto. Porque pensamos que nos juzgan, pero Dios no juzga, hermanos. Y yo creo que Dios nunca se ha equivocado en sus liderazgos. Hay que intentarlo. Amén. Un espíritu, ser guiados. El espíritu es el soplo, es el aliento. Entonces, nuestro amor debe de ser conducido por la obra del Espíritu de Dios, para que sea algo genuino, algo fuerte, algo valiente. Nuestra fe, fidelidad, lealtad, verdad y confianza, pureza. Este tema lo abordo para todos y más para los jóvenes. Pureza, que es limpieza, que es castidad. Castidad, que es control sobre los actos y placeres sexuales. No nada más es por limitarte a abstener actos sexuales, la pureza y la limpieza, sino que también aún en los adultos poder controlar esa causa. Que si ahora nos ponemos a pensar, yo creo que en nuestra vida natural como seres humanos hay dos cosas que destruyen muchísimo al ser humano, y uno es el sexo y el otro es la música. Pero no vamos a entrar en temas. 3 puntos, hermanos. Cómo ser buenos ministros del Señor, ¿verdad? Entonces tenemos que ser ejemplo. Amén. Tenemos que enseñar. Tenemos que enseñar con nuestro ejemplo. Servidores, levantando el polvo. Así, pero levantemos el polvo. No caminemos. Ahora sí como cristianos de la secreta, ¿no? No. Ahora sí como el correcamino, ¿no? Vamos, levanta todo el polvo para que puedas contagiar y levantar a otros. Pero ese polvo solamente se va a levantar con las fuerzas y con la vitalidad de la obra del Espíritu Santo, porque está cimentado en la piedra angular, que es Cristo Jesús. La cual desecharon los que tenían todo el privilegio. No desechémoslo nosotros, mis hermanos. Seamos buenos siervos, buenos ministros del Señor. Y para ser buenos ministros tenemos que trabajar y padecer aprobios, pero tenemos que soportarlos porque el Señor ya está en nosotros, mis hermanos. Porque el Señor ya nos dio salvación, porque el Señor ya nos dio una esperanza de vida. Y tenemos que ser ejemplo, porque tenemos que ser esa señal, tenemos que ser esa luz en medio de las tinieblas. Pero la conclusión es todavía más poderosa, mi hermano. La conclusión todavía es más poderosa, porque la palabra, cuando le dice a Timoteo, le dice que nadie tenga en poco tu juventud, mi hermano. Pero ¿sabes qué es lo más maravilloso de esta palabra? Que el Señor le dice esto a Pablo para que se lo diga a Timoteo, porque sabe la condición de Timoteo. La condición de Timoteo es lo que lo está limitando a hacer lo que Dios quiere hacer en su vida, porque a veces el ser humano no nada más es que estés joven, sino que a veces
negro, oscuro, todo. Le ponemos la condición que tú quieras para limitarte a hacer lo que la obra de Dios quiere hacer en tu vida. La juventud no depende de que ese hombre era pequeño. Si estamos hablando de 27 años, ya de 27 años ya no eras joven, Timoteo. Ya eras una persona capaz, pero tu condición todavía le estribaba en que te sentías joven. Y por eso le tiene que decir que nadie tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo. Que nadie tenga en poco tu discapacidad, sino sé ejemplo. Sino que levántate sabiendo que Dios ya tiene un lugar para tu vida, y ese lugar es en el reino de los cielos, mi hermano. Ese lugar es un lugar privilegiado para tu vida, porque el Señor te ha dotado de todas las herramientas para ser genuino, para ser un hijo de Dios verdadero. Amén, amén. Dios está contigo. No dejes que ninguna limitante te haga hacerte poco. Dios está contigo, mi hermano. Dios está contigo. Aquí estamos en un lugar donde están haciendo una iglesia, donde el Espíritu de Dios va a hacer cosas maravillosas, donde Dios te va a usar a ti, pero cuando te des cuenta que tu condición no es la limitante para hacer la obra de Dios. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Levántate, levanten a sus pastores, apóyenlos, esfuércense en ustedes a ser servidores, a ser diáconos. Tomen la palabra, atesórenla. La condición del hombre es donde el diablo mete mayor engaño. ¿Sí o no? Para terminar, dice mi esposa: no, mi amor, es que tú siempre dices que vas a terminar y cada vez que terminas es media hora más. No va a pasar, no va a pasar. Pero se los comparto y la verdad que yo tengo una carencia que a lo mejor algunos se dieron cuenta, no se dieron cuenta, algunos ya la saben, otros no la saben. Pero una de las carencias que tiene un servidor es que yo tengo una pequeña deficiencia en mi pronunciación con la letra R. A lo mejor, si fueran franceses ustedes ni cuenta se darían, pero como son mexicanos sí se dan cuenta, ¿verdad? ¿Saben lo que es eso cuando uno va en la primaria? ¿Saben lo que es eso cuando uno va en la primaria y en la primaria les empiezan a enseñar todo el abecedario y cuando les dicen, a ver, como la vaca, N, y ahí estás tú, a ver, como la S, y cuando me dicen, a ver, como la R, perdón, no la bendición a nadie, pues no se van a hablar de mí. Pues bueno, hermanos, déjenme decirles que sea una manera de que uno, su condición lo limita y uno se vuelve introvertido. Con esa limitante y luego con uno que otro burlista, ay, mira, pronuncia bien bonito, ¿qué dijiste? Y tú, ¿qué tuvo que pasar? Y muchas personas luego tienen ese tipo, ¿no? Ahí vemos, bíblicamente hay un ejemplo, ahí tenemos a Moisés y tartamudos, ¿no? Por ahí me platican, la verdad yo no recuerdo, pero mis papás dicen que yo era muy tartamudo de chiquito, inclusive yo empecé a hablar hasta que mi abuelita, como por ahí de los 5 años, me llevó a un templo espiritista. Pues qué hicieron conmigo, quién sabe, pero tuvo que aprendemos toda obra, si fue mala, buena, no sé, ahora gracias a Dios hablamos, seguimos teniendo la misma limitante de la R, porque todavía no sé hacer carritos, todavía, pero déjenme, ¿saben qué tuve que hacer? Debido a eso, mi manera de defenderme era usando sinónimos. No, es que es un carro, no es un auto. Es un refrigerador, un congelador, ¿no? Entonces, y había letras conjugadas que son más difíciles de pronunciar todavía para mí. La G y la R, hermanos, no me hagan decir una palabra con G y R juntas, porque me hago chiquito. Cuando me tocaba leer en la escuela, me decía, te toca leer el párrafo tal, lo primero que hacía era leer para ver cuántas R's tenía. Lo que iba a leer, para ver cuántas veces me hacía chiquito. ¿Verdad? Y les voy a decir toda ahorita, al Señor no le importa eso de mí.
A quien le importa eso de mi vida es a mí, porque es una limitante que yo tengo. Cuando el Señor me transforma, ya conozco al Señor, porque también cuando me tocaba en las clases de la escuela pasar a exponer, también era un terror. Tenía que hacer mi exposición tratando de encontrar todas las palabras que no tuvieran R, ¿no? Todas. Entonces, lo que menos quería pues, siempre era pasar al frente, era muy temeroso. Lo bueno es que siempre Dios fue bueno, hasta en eso me cuidó. Siempre fui de los últimos equipos para exponer. Se terminaba el año y decían, ya los últimos dos, el último equipo ya no expone. Vamos a entregar mi exposición. No le decía en ese entonces, gracias a Dios, pero pasó muchas veces, hermano, en serio, pasó muchas veces. Y cuando ya entro en el Evangelio, cuando empezamos a conocer al Señor, pues bueno, yo ya sabía dominar mi limitante de alguna manera. Cuando yo hablo con una persona, sé conducirme con ella, sé platicar con ella, y siempre trato de ser más inteligente para que la gente no se dé cuenta de esa carencia en mí. ¿Cómo? Tratando de usar lo menor posible las palabras que contengan R para no pronunciarlas y no vaya a salir la persona que me dice, ¿y qué dijo? ¿Sí me explico? Ya es uno, yo ya lo tenía, ya después de 26 años, 27 años que conocí al Señor, ya tenía dominado, 26 años. No, hermanos. Cuando a mí me toca empezar a conocer del Señor y la primera vez el pastor me dice, pues dirige. Y ya luego cuando me dice predica, así como que no, ¿saben qué era lo peor? Que los hijos del pastor eran personas, como eran jovencitos, que se acababan a la gente. ¿Cómo se acababan a la gente? O sea, que encontraban sus puntos débiles y de repente los veías saliéndose ahí de las personas. O sea, eran condiciones que a lo mejor ellos tenían esa falta. Ya ahorita Dios ya trata con sus vidas, nosotros no lo entendíamos. Pero imagínense entonces cuando yo sabía contra quién me iba a enfrentar y yo tenía que predicar, decía, no, Señor. No respetaban, esos jóvenes no eran hijos de pastor, no respetaban, en serio. Y yo decía, no puede ser posible. Pues imagínense, hasta esa también fue mi reto, el tenerme que parar en un púlpito. Y les digo, ¿qué es lo mejor? Que ahora lo predico, lo comparto sin pena y no me aflige. Y no es una condición que tiene en poco mi ministerio. Aleluya, amén. Amén, gloria a Dios. Y a donde me tenga que parar. Tendré que hacer un sermón sin R's, lo hago. Pero me paro, hermanos. Y ya cuando vaya a Francia, naturalito voy a hablar ahí. Van a decir, ese es de nosotros. Hermanos, nadie tenga un poco nuestra juventud, nadie tenga un poco tu edad, tu deficiencia, tu limitante, lo que tú crees que tú tienes. Porque aquí también a veces nadie más que nosotros mismos somos los causantes de nuestra limitante. Pero el Señor ya nos ha dado lo que necesitamos, que es el Consolador, que es el Paracleto, que es aquel que está a un lado de nosotros, infundiéndonos aliento, enseñándonos, instruyéndonos, animándonos, consolándonos. En Él están todos los recursos, hermanos. Que no haya ningún hombre en este mundo, ninguna persona que quiera venir a decirte algo que es mentira. Porque el Señor lo único que te dice es, tú eres mi hijo amado, te amo. Y yo quiero estar contigo y quiero que seas un buen siervo, un buen ministro, que así como yo te he amado, así como yo te he consolado, como te he levantado, te he sustentado, te he dado salvación, así quiero dárselo a muchos otros que no lo tienen. Ponte de pie, hermano, ponte de pie, vamos.